impartir charlas sobre el medio ambiente, pero el punto de inflexión se produjo cuando comenzó a orientar su investigación a cuestiones relacionadas con el impacto del... No todas las personas somos negacionistas ni estamos en el bando del odio. Queremos agradecer su gran trabajo en despertarnos la conciencia y por eso más de 800 entidades de la sociedad civil española, entre ellas nuestras comunidades de base y AINSA, han firmado un manifiesto de apoyo a él y a todas las personas y organizaciones que sufren acoso por alertar del cambio climático y la degradación ambiental. Por no alargarme más, animaros a que os hagáis con su último libro. ¿El título? Yo os digo el título porque es extraordinario. La recivilización. Recivilización, ¿eh? O sea que nos tenemos que volver a civilizar. Desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo. Y para terminar, lo hago con una bienaventuranza de Jesús de Nazaret. Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por causa mía. Estad alegres y contentos, que grande es la recompensa que Dios os da, porque lo mismo persiguieron a los profetas que os han precedido. Pero ahora leo lo que nuestro queridísimo Pope glosa a esta bienaventuranza, y dice así: os llamarán exagerados y demagogos, se reirán de vosotros y os condenarán al ostracismo y al silencio. Animaos y estad alegres, a pesar del inevitable pesimismo esperanzado que la constatación honesta de la realidad nos impone, ese pesimismo, tened la certeza de que mucha gente se beneficiará de vuestros esfuerzos, como también nosotras y nosotros nos beneficiamos de los de la gente que nos ha precedido. Estáis aportando lo mejor de vosotras, de vosotros, lo mejor tuyo, al torrente inagotable de la vida. Jesús lo hizo y por eso creemos que está en la vida. Así es que ahora le dejo la palabra a Fernando. Emocionante, se me ha hecho un nudo en la garganta. Y lo de ser profeta, yo a mí me encantaría estar equivocado. Cuando La Voz de Galicia me entrevistó después de la Dana, los 4 o 5 días de la Dana de Valencia, me sacaron unas declaraciones interesantes, divertidas, tal, pero la chica o la mujer detectó en mi conversación alguna cosa y se me salió alguna expresión como diciendo, me juego el sueldo, bueno, pues lo puso en el titular. Un científico del CSIC se juega el sueldo a que en poco tiempo, antes del final del invierno, así, habrá otro evento de precipitación tan o más grande por la Amazon en la misma zona. Y a la semana siguiente pues ocurrió en Málaga y también un poquito en Valencia. Así que mi sueldo no estuvo en riesgo ninguno, ¿no? A mí me encantaría estar equivocado, pero toca decir lo que hay y luego yo ante todo soy demócrata. Si nos queremos seguir pegando un tiro en el pie, pues seguimos, pero informados. Así que bueno, muchas cosas. No sé bien por dónde empezar, pero por eso me ayudo de las presentaciones, las imágenes. Os las voy a ir diciendo porque tienen poco texto. 7 países, solo 7, capturan más carbono del que emiten. Esto, sabéis, esta idea de carbono que emites, que capturas, estamos todos buscando la neutralidad. Bueno, pues hay 7 que ya capturan más de lo que emiten, lo cual sería una buena noticia, pero cuando vemos cuáles son, algunos de ellos no podríamos ni ponerlos en el mapa. Los países, gracias. Los países son Bután, Surinam, Madagascar, Guayana, Panamá, Gabón y Niue. Desde luego no son los países que más nos suenen, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el caso, por ejemplo, de Panamá. En el caso de Panamá, a poco le vale haber llegado a alcanzar esta neutralidad de carbono. Uno de cada 10 panameñas vive a menos de 10 metros del nivel del mar. El mar está subiendo y ya del orden de, no recuerdo, no veo bien, hay 300 familias
han tenido que ser desplazadas de las islas Gunayala, en su día llamadas San Blas. Hay una isla por cada día del año, son 365, porque el agua ya se les mete en las casas. Son unas tribus, unas comunidades indígenas que llevan milenios viviendo en el Caribe. Este es un aspecto de una de las islitas, densamente poblada, vista desde arriba, y muchas de ellas están siendo desalojadas porque el mar no les deja ya margen, y ellos poco han contribuido a eso, ¿no? Se calcula que más o menos 41 millones de latinoamericanos viven en zonas muy parecidas a estas, muy amenazadas por la subida del nivel del mar, ¿no? Así que, bueno, como una primera reflexión para entrar la respuesta al cambio climático, la rapidez la marca el más lento y la eficacia el más vulnerable. La rapidez la marca el más lento, bien. Cada año se emite en la atmósfera un montón de miles de millones de toneladas, y veamos aquí cuáles son los más lentos. Tenemos a China, Estados Unidos, que solamente con China y Estados Unidos nos llegamos casi a la mitad de las emisiones, y están lejísimos de estar ahí, ¿no? Así que esos son los más lentos. De poco le ha servido a Panamá o a estos países, algunos, Madagascar no suena, pero algunos de nombres muy raros, y os podéis imaginar con muy poca población y con muy poco que aportar o no aportar. Y otra de las cuestiones es ¿a quién afecta el cambio climático? Sabemos que afecta desproporcionadamente a los más vulnerables, ¿no? Y en este momento en el que el feminismo está haciéndonos valer la riqueza de incorporar activamente a las mujeres en la sociedad, tenemos que seguir denunciando las diferencias que persisten, ¿no? Y las mujeres en todo el mundo están desproporcionadamente más afectadas por el cambio climático que los hombres. Y estas diferencias siguen incluso siendo estadísticamente significativas en nuestro país, en nuestras regiones. Lo que pasa es que aquí las diferencias son algo más pequeñas, o bastante más pequeñas, pero siguen siendo las mujeres, por su tipo de trabajo, su exposición, mucho más expuestas, por tanto más vulnerables al final al cambio climático. Así que la eficacia las marca el más vulnerable, y vamos a seguir hablando de las mujeres, ¿no? Las mujeres no solo están muy afectadas por el tipo de trabajo que en países en vía de desarrollo les lleva a caminar largas distancias y desnutrición y deshidratación, sino la cosa se va poniendo cada vez peor, ¿no? El cambio climático aumenta la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la violencia de género. Me gusta que me hagáis esa pregunta, porque así de entrada dices, ¿por qué una niña mutilada vale más? Cuando hay sequía, cuando hay escasez, las familias venden a sus hijas cada vez más jóvenes y mutiladas. Algo que se estaba intentando revertir, el cambio climático lo contrarresta. Son efectos tremendos que simplemente ilustro, se podrían poner muchos, pero es para que veamos cómo nuestra sociedad está tejida con el clima, no podemos separarnos de ello, y afecta a cosas a veces tan duras, y lo he puesto un poco a propósito por eso, como esto, ¿no? Y ya que estamos en un tema, os digo que al final la charla mejora, al principio vamos a poner el escenario donde estamos, por ejemplo, bastante duros. Luego voy sacando razones para el optimista. El que me conoce sabe que siempre intento acabar un poco en alto, porque claro que hay salida, lo que no quiere decir es que sea fácil. Pero ya que estamos tan preocupados y tan violentados por el genocidio del pueblo palestino, y estamos viendo cómo esto no para ahí, ahora ya el Líbano está sufriendo lo mismo, y la comunidad internacional no dice nada, las Naciones Unidas tampoco terminan de ser muy eficaces, en fin, han puesto una orden de búsqueda y captura a Netanyahu, pero puede ir libremente a Estados Unidos o a China o a Rusia, porque allí no se aplica la Corte Penal. En fin, ahora que estamos tan sugestionados con esta situación, un mapita de conflictos nos muestra los sitios donde hay guerras, que hay en muchos lugares, cuanto más oscuro, más muertos. Vamos a hablar un poco de muertos, es el estado final que nos espera a todos. Bueno, sumando todos los muertos de todos los conflictos, incluyendo ahora los que están ocurriendo en Palestina, salen aproximadamente 125.000 personas que mueren al año de forma violenta y directa. Hay que sumarle unos 100.000 bebés y hay que sumarle unos 200.000, 250.000 civiles que también de forma indirecta se ven arrastrados y muertos por los conflictos. Es decir,
Aproximadamente 500.000 de personas mueren cada año en conflictos. Son muertes violentas, son muertes para las cuales nuestra emoción, nuestro sentimiento, nuestra razón está muy preparada para detectar. Eso es riesgo. Vamos a poner estas cifras en contexto. Solamente la contaminación atmosférica mata cada año 9 millones de personas. Solo la contaminación atmosférica mata casi 20 veces más que todos los conflictos bélicos juntos. Nuestro cerebro, que tiene una base reptiliana muy primitiva, esto no lo detecta como un riesgo, de la misma manera que sí detecta un fusil, sangre, alguien tirado en el suelo. Eso rápidamente nos llama la atención, hace portadas de los periódicos, nos hace tomar medidas, pero la contaminación atmosférica, bueno, no, la contaminación atmosférica mata 20 veces más. Y es solo la contaminación atmosférica, podríamos hablar de muchas más cosas. Nadie sabe cuánta gente muere de cambio climático porque la muerte directa por el cambio climático se calcula por eventos extremos que debe andar en torno a eso. 500.000 de personas, lo mismo que todos los conflictos bélicos. Pero el cambio climático mata indirectamente a muchísimas personas. A muchísimas por impactos en la salud, que lo que hace es acrecentar enfermedades que ya se tenía, o malnutriciones, o las migraciones. La mitad de las personas que se mueven en el planeta lo hacen impulsados por el cambio climático y muchas de esas personas mueren. Así que se estima que son decenas de millones las personas que mueren cada año por el cambio climático. Es decir, por ponerlo ya que estábamos con símiles bélicos, es como si el cambio climático cada 10 años matara al mismo número de personas que mató la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos que sumarle la contaminación atmosférica y que sumarle otras formas de contaminación y degradación del planeta. A pesar de todo, la población humana sigue creciendo, pero la esperanza de vida, por primera vez en la historia reciente de la humanidad, empieza a bajar. Esto quiere decir que nuestros hijos estadísticamente vivirán menos que nosotros. La medicina sigue haciendo descubrimientos, la terapia génica, muchas vacunas nuevas. Claro, la medicina sigue haciendo progreso. La medicina que duplicó la esperanza de vida en el siglo XX, que pasó de 40 a casi... van más deprisa causando muertes que la medicina salvando vida, da esa sorprendente y triste realidad. No es una esperanza de vida tremendamente distinta, es simplemente un punto de inflexión. No sigue subiendo. Nuestra esperanza de vida ahora mismo, en nuestras latitudes, es de 80 años aproximadamente. Ya sabéis que hay 10 años de diferencia entre hombres y mujeres. Pero nuestros hijos vivirán aproximadamente un año menos. No es mucho, pero el signo, hasta que alcanzáramos la longevidad que es el límite biológico, que son 140 años, para nuestra especie se ha estimado por marcadores moleculares, la esperanza de vida iba progresando, y en el camino se ha encontrado con el cambio climático y con la degradación ambiental, que está degradando nuestra vida y, como digo, no puede ser compensado al mismo ritmo por la medicina. Fijaros, hemos logrado un gran éxito, somos mucha gente. Esto es un éxito, se mire como se mire, porque desde el punto de vista simplemente ecológico, el éxito de una especie se mira cuando son muchos. Así que somos muchos. Bien, ¿cómo hemos logrado esto? Nos daría para estar hablando largo y tendido, pero para resumirlo, yo lo resumo con dos estrategias que además tampoco se han hecho exactamente así. Es como un resumen de dos cosas que hacemos. Una, hemos reventado los ciclos de la materia y la energía. Si recordáis de los tiempos del bachillerato, la materia y la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y somos unos cracks en esto de transformarlo. Pero somos unos cracks en transformar una parte. Por ejemplo, en el ciclo del carbono, nosotros transformamos una parte que se nos da estupendamente quemar combustibles fósiles. Y acumulamos el carbono en la atmósfera, pero sacarlo de ahí lleva millones de años. Nosotros tenemos prisa, nosotros quemamos la gasolina y el petróleo en unas horas, en unos días, en unos meses, y se acumula el resultado de quemarlo aquí, y los organismos fotosintéticos les llevará millones de años irlo convirtiendo en petróleo. Entonces alteramos una parte del ciclo, pero no el ciclo entero. Y eso lo hacemos con todo, el ciclo del agua. Pongo muchas veces el caso aquí de Málaga con la charquía y los aguacates. O sea, sacar un kilo de aguacates requiere muchísimos litros de agua, del orden de 1.700 litros. Y en Málaga llueven 350 milímetros, que está muy bien para el turismo de sol y playa, no para un cultivo tropical tan demandante de agua. Del agua no voy a hablar mucho, pero dejo así alguna pincelada, ya que estamos en un sitio donde, en fin, se hace un uso muy poco sostenible del agua.
y estaban todas las manifestaciones en el centro de Málaga, no hay más que mirar la hemeroteca, diciendo quiero agua, quiero poderme duchar y lavar, y los turistas no percibían nada, porque allí en sus hoteles pues tienen de todo. Dices, pues es que no hay agua para tanto turismo, no hay agua para tanto aguacate, es que o lo regulamos, es el agua que hay, el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, que es básicamente pasar del agua salada al agua dulce. El agua dulce solo es un 2,5% del total, es muy poquito, el planeta es azul porque tiene mucho agua, pero salada. Y al planeta le lleva tiempo hacer el agua dulce y nosotros tenemos prisa y entonces, con las prisas ¿cómo las resolvemos? Desaladoras e hipotecándonos. Nos hipotecamos en energía y en este caso en agua, tomando el agua que no es nuestra. El agua de un embalse es una hipoteca más o menos de 10 años. Si tú te gastas el agua de un embalse, eso te tenía que haber estirado 10 años. Pero ¿y el agua del subsuelo? El agua del subsuelo son 60, 70, 90 años. Es un agua que le tocaba a nuestros hijos, nuestros nietos, más o menos era el agua que tenía que hacerse durar. Y la estamos usando ahora para regar aguacates. Muy bien, todo muy normal. En un sitio seco, claro, lo bueno que tiene un sitio como Málaga, bueno, no solo Málaga, no me voy a centrar en Málaga, si estos disparates se hacen en todos los lados. Murcia, un maravilloso desierto, es la huerta de Europa. Cuando a un niño o una niña de 8 años le explicas dónde está Murcia y le dices que ahí hay una huerta, se te queda así y dice, pero en un desierto no hay agua. Me alegro de que alguien se haya dado cuenta. Es que hay veces los mayores nos hacemos muchos líos, pero los niños son los que a mí muchas veces me enseñan porque te apuntan a cosas muy básicas. Y dicen, ¿y cómo se puede tener una huerta en el desierto? Y digo, robando agua de algún lado. Se la robas a tus hijos, la sacas del subsuelo, se la robas a los castellano-manchegos con el trasvase de Tajo Segura. Es que no hay más. Por definición de desierto, un sitio donde llueve poco. Una huerta, necesita agua, pues ya está. Estas son las cuentas. Entonces la segunda estrategia, que la hacemos voluntaria e involuntariamente, pero que la hemos normalizado, y eso es mi primera cruzada, intentar no normalizar cosas que no tienen nada de normal. Otra cosa es, como demócrata, si nos parece bien habiéndolo entendido, pues ya está. La hipoteca ecológica transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Que tomas prestado, concepto digamos de hipoteca, algo de recursos naturales que no te corresponde, que no es tuyo, que por los tiempos de reposición de aquello había que hacerlo durar. El agua es un ejemplo muy claro de eso, pero no es el único. Fijaros, con la comida también podríamos estar hablando largo y tendido, pero para quedarnos con una cifra, para no apabullar, yo mismo me olvido de las cifras y por eso soy muy cuidadoso de empezar a soltar datos y datos y datos, ¿no? Pero fijaros, con la comida quedémonos con que aproximadamente producimos el doble de la comida necesaria. Y esto es muy fácil de saber. ¿Necesaria para qué? Para comer. Porque claro, el sistema alimentario no está hecho para que comamos. El sistema alimentario está para alimentar al sistema económico. Y como efecto secundario alimenta a la población. Por eso se produce el doble de la comida de la que hace falta. Andalucía, año 2024. Toda la producción de cebolla se tiró a la basura. ¿Por qué? Pues porque vinieron cebollas de Perú y de Brasil mucho más baratas. ¿Pero qué es una cebolla si no es más que básicamente agua? No decimos que en Córdoba no se puede luchar en el norte porque no tienen agua. No estamos diciendo que las charquías se están endeudando en agua. Tenemos un problema de agua, producimos cebollas y las tiramos. Estos somos esta sociedad que, como digo, el sistema alimentario no está hecho para alimentar a las personas, sino para alimentar la codicia o la economía o los beneficios o el Producto Interior Bruto, otras cosas. Y luego, pues, algunas personas somos alimentadas por ese sistema alimentario. Pero producimos el doble y ese desperdicio alimentario no lo es el que hacemos en nosotros en casa. Yo sí, en esto de la rebeldía digo, no aceptemos más responsabilidades de las que tenemos. Claro que en casa podemos ser cuidadosos, etiquetar la comida, decir esto va a caducar, me lo voy a comer antes de que caduque, intentar tirar poco. El desperdicio alimentario en casa es el 10% del desperdicio alimentario. Está muy bien, podemos jugar con ese 10% y hacerlo 2, 1, 0,3%. El importante desperdicio alimentario se hace en el sitio de producción, en el transporte. Ahí es donde está lo gordo y ahí estos gobiernos un poco timoratos no les da valor de meterse con Mercadona o con una cooperativa. Es decir, oye, ¿cómo vais a tirar los tomates, los limones? La mitad de la producción de limones del año 2023-24 se tiró por razones de mercado. Dices, pero que eso no se puede hacer, del verbo no se puede hacer, pero lo hacemos.
Y fijaros qué triste, ¿no? Creo que todos sabemos que hay mucha gente que muere de hambre, concretamente del orden de 11 millones de personas mueren al año de hambre, produciendo el doble de comida. Pero es que precisamente hay hambre en el mundo porque producimos demasiada comida. Es que si entendemos esto, estamos entendiendo esta civilización que, como decía Charo en la presentación, me ha llevado a ponerle el título de recivilización. O sea, sabemos lo suficiente para recivilizarnos. O sea, si nos preocupa, que a lo mejor a algunos no les preocupa, pero si nos preocupa que parece que nos llenamos la boca el hambre en el mundo, no tenemos que hacer como dice nuestro ministro de Agricultura, producir, producir, producir. No, si justamente por producir, producir, producir es por lo que la gente se muere de hambre. Porque localmente faltan recursos, porque los precios de la comida no son asequibles, porque se produce deslocalizadamente. O sea, si el sistema alimentario lo reorientamos a alimentar a la gente, la primera cosa que hay que hacer es producir menos, producirlo mejor, producirlo y distribuirlo localmente, pero claro, vas a tener menos beneficios económicos. Bueno, pero no pasa nada. No pasa nada, no estoy hablando de que Mercadona quiebre, sino que Mercadona, que no me quiero meter con ella, pero quiero decir que las grandes superficies, los grandes intermediarios, los fondos de inversión, pues que ganen un poco menos, no pasa nada. No estoy diciendo que vayan a la quiebra, pobrecitos. Esto es uno de los problemas de convertir una necesidad, que es comer, en un negocio. Y el orden de los factores es clave. ¿Os acordáis que hay cosas que el orden de factores altera el producto, ¿no? La resta no es lo mismo 2 menos 3 que 3 menos 2. Pues eso pasa con los negocios y los servicios básicos. El agua, la energía, la comida. Por convertirlas en un negocio y después dar un servicio, el servicio no da para todos, no funciona bien y se vuelve insostenible. Hemos convertido, como dicen en este Instituto de Resiliencia en Estocolmo, lo que es un planeta vivo, caracterizado por la vida, en un sistema masivo de producción global. Esto a muchas personas les da satisfacción, les dice, somos tremendos, qué buenos, somos produciendo, pero es que esto tiene consecuencias. Por ejemplo, y casi con belleza poética, mientras estábamos, una belleza poética o una tristeza poética, porque mientras estábamos todos confinados en casa, en el año 2020, estos señores, el Cham y colaboradores, calcularon que la biomasa, que va bajando poco a poco, apenas se ve en ese mapa, pero es la línea verde de arriba, fue cruzada por la línea de la masa de cosas generadas por el ser humano. Cemento, plásticos, ladrillos, asfalto, eso va creciendo exponencialmente, como veis, muy rápidamente, y en el año 2020, con un error de 6 años, arriba abajo, pero me parece interesante y motivo de reflexión que justo mientras estábamos en la pandemia y todos nos prometíamos, no va a volver a pasar, no lo vamos a volver a hacer, entendemos las causas, sí, estábamos todos muy arrepentidos, salimos de la pandemia y estamos igual que siempre. O peor, muchas cosas peor. Por supuesto que todas estas cosas tienen consecuencias, es que a veces parecemos como los adolescentes que van en moto sin casco porque piensan que nunca se van a caer, pero todo esto tiene consecuencias, ¿no? Y una de las formas que la ciencia ha encontrado para cuantificar las posibles consecuencias es lo que se conocen como límites planetarios. Los límites planetarios son unas condiciones físicas, químicas, biológicas que debe reunir el planeta para que nosotros estemos dentro. Pensemos que nosotros somos una especie muy sensible, muy vulnerable, que nos hace falta oxígeno, agua, temperatura, una serie de cosas que una pulga o una bacteria no necesita. Nosotros somos los sensibles y paradójicamente somos nosotros los que estamos generando unas condiciones que no son las mejores para nosotros. Esta es la gran paradoja. Bueno, pues la constatación de que estamos chocando contra estos límites la podemos ver de muchas maneras. Esto es una foto del año pasado en Nueva York. Ya veis que apenas se ve la Estatua de la Libertad. ¡La libertad! Como emblema, pues no se podía salir a la calle, ya podías tener dinero, ya podías tener influencias que el alcalde de Nueva York durante una semana te dijo, no sales a la calle, que te vas a morir, no puedes salir. Y el humo de los incendios de Canadá era tan atroz que te tenías que quedar en casa con una toalla húmeda debajo de la puerta y esperando que aquello se aclarara. 3 meses después, en septiembre del mismo año, unas inundaciones brutales, volvieron a meter a los neoyorquinos y neoyorquinas en sus casas durante también otros 4 o 5 días. Es decir, ¿qué libertad estamos ganando? ¿La libertad de qué?
Este es indicaciones de que se nos está yendo la mano. Hemos tenido una dana, bien, el año pasado también, una dana histórica. Lo que pasa es que el año pasado le tocó a un país como Libia, o incluso a Grecia, que tampoco pinta mucho en el escenario internacional. No se sabe cuánta gente murió en Libia. Se estima, cuando veáis a un científico decir una cifra llena de ceros, es que no se sabe. 20.000 muertos. Bueno, seguramente muchos más. En Libia cayó mucho agua y pilló a un país que no tiene infraestructuras, las presas se rompieron, fue una gran catástrofe, en parte porque es un país que, con mucha menos capacidad que España. Fijaros lo que pasó en Valencia, pues imaginaros, algo así el año pasado. No estamos hablando de la historia de la humanidad, no, el año pasado, la tormenta Daniel, que asoló también Grecia y desdibujó una tercera parte de todos sus paisajes agrícolas, después de haber pasado por un incendio. Os insisto que luego esto mejora. Pero el cambio climático está aquí y nos habíamos propuesto esa cantidad de 1,5 grados, no sé si os suena, 1,5 grados de calentamiento, aunque sea quizá las imágenes de aquellas mujeres que fueron arrestadas en el Museo del Prado y mientras las iban arrestando escribían en la pared 1,5 grados. Y mucha gente dice, ¿qué pintan esas? Estas desalmadas que atentan contra las obras de arte. Y digo, bueno, recuerdo que las sufragistas lograron el voto para las mujeres dañando una obra de arte. No estoy justificándolo, simplemente estoy diciendo, hay veces que para obedecer a una orden, digamos, mayor, tienes que saltarte algunas órdenes de más de andar por casa y exponerte a alguna sanción. Pues ellas, estas mujeres, hicieron eso y el 1,5 lo que representaba era el calentamiento máximo que debíamos tener para estar en una zona segura para el planeta. Y ese 1,5 grados en el 2023 ya lo hemos repasado, ahora en el 2024 ya hay evidencia de que lo hemos rebasado todavía más seguro, porque claro, el clima tiene su variabilidad de año en año, está que si eventos del Niño, erupciones volcánicas, cosas que afectan a la climatología. Bueno, ya llevamos 2 años, tenemos suficiente constancia para decir, hemos rebasado ese nivel de seguridad, eso era un límite planetario, que la ciencia había dicho, ojo, no lo pasemos porque sabemos lo suficiente como para indicar que si pasamos de 1,5 grados, el clima va a ser, pues como está empezando a ser, como ya lo estamos viviendo, que no lo terminamos de creer. Fijaros, bueno, creo que viene más adelante, no voy a adelantar cosas. ¿Cuándo fue lo de las mujeres? ¿Cuándo advertimos Lo de las sufragistas fue a principios del 20, finales del 19, poco después de la Revolución Industrial, hace un siglo aproximadamente. Buscáis sufragistas, hay una mujer que fue la más emblemática, Richardson, Mary Lee Richard, bueno, en Wikipedia, a mí se me ha olvidado, hace tiempo que no lo consulto, pero es una historia muy emocionante, porque al final eran 6, o sea, empezaban siendo bastantes mujeres, pero aquello daba miedo, les tiraban piedras, pasaba de todo, y al final quedaban unas poquitas y eran muy fáciles de tomar represalias con ellas, y se las llevaban a la cárcel, y en la cárcel pasaba de todo. Mares calientes. Por supuesto, una consecuencia evidente del calentamiento. Los mares ya no pueden absorber tanto calor. El mar Mediterráneo, un mar pequeño, pues se calienta más rápidamente, tiene menos inercia. El mar Mediterráneo en muchos momentos del año ya no es un mar, digamos, extratropical, es un mar tropical, con temperaturas superficiales de 30 grados. Claro, eso es energía que se pone en funcionamiento cuando vienen bolsas de aire frío. Una dana es una gota de aire, una gota fría, es un fenómeno en el Mediterráneo de toda la vida, miles de años que lleva ocurriendo, pero claro, la virulencia que están teniendo las está amplificando el cambio climático. Es un fenómeno natural amplificado por el cambio climático. ¿Y qué pasó en la de Valencia? Pues lo que ha pasado otras veces, lo que pasó el año pasado y lo que va a seguir pasando. Y esto no es ser profeta, es un análogo moderno de la profecía, es decir, es las probabilidades, cada vez tenemos más probabilidades de que esto ocurra. Eso que veis ahí se suponía que es una línea recta, es la corriente en chorro. La corriente en chorro es una corriente que nos hace volver de Estados Unidos a Europa en 1 hora menos. Es una corriente en chorro de aire bastante potente que viene de oeste a este por la rotación de la Tierra. Y esta corriente en chorro separa zonas frías al norte de zonas templadas más al sur. Cuando está bien la corriente en chorro, pero el cambio climático está deshaciendo el gradiente que la mantiene, porque el Ártico se calienta más rápido que las zonas templadas, y la corriente en chorro como resultado se hace más débil, tiene todos esos meandros, vaguadas, se ondula tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Y qué ocurre cuando una corriente en chorro se ondula o no tiene esa fuerza? Pues que grandísimas bolsas de aire frío van yendo muy al sur. Tienes una bolsa de aire frío frente a un mar recalentado que saca aire húmedo cargado de vapor de agua y caliente, pues ya tienes
los ingredientes para el cóctel, para la gran dana, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo. El cambio climático está afectando a más de una cosa que en este caso convergen en hacer más intensas las danas. Pero bueno, es una temporada, fijaros, me quedo aquí un momento porque es una temporada extraordinaria este otoño del hemisferio norte. No sé si recordáis de la hemeroteca, Milton y Helen, los dos huracanes que se vivieron en la costa este. Aquí no llegan noticias, yo estuve en Corea del Sur y esta ha sido una temporada de tifones. Los tifones es lo mismo que un huracán, pero solo en el Índico o en el Pacífico. Aquí no llegan noticias, yo les comentaba a los periodistas, pero ¿os ha llegado lo de Shazam? ¿Qué dice Fernando? Y digo, estamos aquí en alerta, un tifón de una magnitud tremenda, 7 millones de japoneses desplazados por el tifón, y aquí no llega nada. Pero bueno, con Estados Unidos estamos más conectados y nos llegó algo de información de los huracanes Milton y Helen. Para que los pongáis en contexto, ambos, pero sobre todo Helen, se considera Ark Storm, una tormenta arca, y se llaman así por el arca de Noé. Se estima, el diluvio universal ocurrió y más de una vez, lo que pasa que, claro, el mito sumerio se fue desdibujando, exagerando, transformando, y ha habido que reconstruirlo. Se decía eso de los 40 días y 40 noches, etcétera, etcétera. Exactamente así, probablemente no fue, pero hay maneras indirectas de estimar la cantidad de agua que cayó. Y en honor a aquello se le llaman tormentas arca. Para que os hagáis una idea, en California estas tormentas arca tenían lugar una vez cada siglo, siglo y medio, durante los últimos milenios. Sin embargo, ahora están ocurriendo casi cada década. Bueno, pues el huracán Helen descargó la cantidad de agua que se calcula que caería en su momento en una de estas diluvios universales. O sea, estamos en una temporada realmente, pues eso, el cambio climático en una fase tremenda, ¿no? Y casi desconocida para los propios científicos. Y a mí no me gusta hablar de dinero. Soy un desastre con las cuentas en casa, menos mal que mi pareja corregía un poco. En general el dinero no me gusta. Yo hago muy mal los negocios, cuando voy a un mercado me parece todo barato y negocio y regateo al revés. Digo, no hombre, no. Y me mira así mi pareja, déjame a mí. Pero hay que hablar de dinero, porque en esta sociedad, si no hablas de dinero, las cosas parece que no importan. Bueno, pues hablemos de dinero. Los eventos climáticos extremos se han multiplicado en 50 años por 5, pero es que su coste se ha multiplicado por 7. Crece más deprisa el daño económico que hace de lo que ya de por sí están aumentando los eventos. Fijaros, en esta gráfica básicamente se representa para Estados Unidos lo que se llama el 1 billion disasters, los desastres de $1 billón. El año pasado solo en Estados Unidos hubo 25 desastres de $1 billón. Nadie tiene dinero para pagar eso. O sea, Robert Redford o Taylor Swift pagan una póliza de seguros multimillonaria por su casa. Su casa se destruye y la compañía de seguros dice, I'm sorry, no tengo dinero. ¿Pero cómo no tienes dinero? Dice, claro, porque la póliza se calcula como una probabilidad. Y es que se os han arruinado los chalés simultáneamente a todos los actores y actrices de Hollywood y esto no estaba calculado. Pero claro, las pólizas de seguros, como los bancos, como las grandes comerciales, nunca pierden. En primer lugar recurren a papá Estado, y si papá Estado tampoco tiene dinero, a un fondo de compensaciones, y si no, nos quedará siempre la hipoteca transgeneracional. Se lo tomamos prestado a nuestros hijos. Pero fijaros los fondos Next Generation, fijaros cómo de interiorizado tenemos el concepto de hipoteca, que debería ser, una hipoteca debería ser algo excepcional. Una persona que entra en bancarrota, o que tiene una ambición por un proyecto tremendo, quiero hacer un hotel brutal, no tienes dinero, te hipotecas, pero una persona en el barrio, oye, fulanito se ha hipotecado, pero si aquí estamos hipotecados todos, lo hemos normalizado, pero es que esto no es normal. ¿Qué es una hipoteca? Tú le das al banco tu presente, que es lo único que tienes, tú solo tienes presente, el pasado se fue, el futuro ya veremos, y él te dice que en un tiempo la casa o el coche será tuyo, pero ¿nos parece normal eso? Pues debe parecernos normal, porque en la Unión Europea le llaman fondos Next Generation. Son los fondos de la siguiente generación, claro, muy bien, estupendo. ¿Les habéis preguntado si ellos en esto están de acuerdo? Se suponía que los fondos Next Generation eran para hacer una Europa verde, diferente, inspiradora. Digo, bueno, pues si es para eso, igual nuestros hijos y nietos y tataranietos están de acuerdo. Pero ¿estamos haciendo una Europa así o no sé, le preguntamos a Úrsula y Úrsula le tiemblan las piernas, no, es que viene la economía. No sé. En fin, no hay dinero para esto. No hay dinero. Directamente.
Perdona. Se calcula que los daños económicos debido al cambio climático son 6 veces mayores de lo esperado, con lo cual las pólizas de seguros pues están 6 veces por debajo de lo que habían estimado, o 3, si es que te cobraron el doble a ti por pardillo, pero no hay dinero. ¿Y qué ocurre cuando no tienes dinero? Tú te metes en el restaurante y dices, ostras, cuando ya te lo has comido todo, te vienen y te sacan una factura que no puedes pagar. ¿Qué haces? Bueno, si eres joven y atleta, intentas hacer un simpa y irte sin pagar. Pero si no, pues pides prestado. Oye, hazme un bizum. 50.000 euros ha costado la comidita esta. Y eso es hipotecarte, eso es endeudarte. Y en eso tenemos mucha habilidad. Tenemos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que ¿qué es lo que hacen? Ponerles unas deudas a los países, a los terceros países, que no pueden pagar. Viven toda su vida pagando una deuda que se ha calculado al milímetro para hacernos ricos a nosotros. Porque esa es la economía, amigos. La economía es, el que tiene la sartén por el mango calcula cómo tener estranguladitos con hipotecas y deudas a todos los demás. Dices, pero ¿eso está bien? Sí, porque hay una leyenda que dice, si a los ricos les va bien, eso permea y nos va bien a todos. Y empíricamente no se ha encontrado nunca. No se ha dado nunca ese caso. Y hay mucha gente que sigue esperando. No, es que en el barrio han venido unas personas pudientes. Pues me alegro, pero a ti no te va a tocar nada. De hecho, te va a salir carísimo. Nos sale carísimo el que haya ricos. Porque los ricos no pagan por su huella ambiental. Y estamos viendo la huella ambiental que se lleva gente por delante, pero hasta entonces tiene un coste tremendo. Entonces, esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión matemática. Los ricos nos cuestan a todos mucho dinero. Y de hecho, estaba ayer leyendo en la cama, me traje la Laudato Si y la Laudate Deum, ¿no? Y me parecía súper clarísimo. Digo, o sea, está retratando la humanidad, está contando estas cosas. O sea, iba hablando de, pues ya veréis que va saliendo, yo esto lo tenía preparado, muchas de estas cosas, sin habérmelo leído así, había leído en diagonal estas cosas, pero ahora digo, ¿qué convergencias? Luego volveré al tema. Es que cuando se miran las cosas con cierta distancia y tienes tiempo para reflexionar, acabas diciendo lo mismo. Seas católico, seas hinduista, seas de izquierda, de derechas. O sea, si tú miras a la sociedad con un poco de distancia, acabas concluyendo este tipo de disparates. Pero bueno, empecemos a remontar, poco a poco. Ya hemos tocado casi fondo. La ciencia lo mismo que te dice que las cosas están mal, también te dice que se pueden arreglar. Y por ejemplo, si metemos dinero en la naturaleza, sacamos mucho dinero. Sigo en esa fase que a mí no me gusta mucho del dinero. Bueno, dinero. ¿Queréis hablar de dinero? El señor Waldron, hace 4 años, calculó cuánto costaría proteger 1/3 de la superficie terrestre, de los ecosistemas terrestres, de la Tierra. Mucho dinero, muchos millones de dólares. Son las barritas azules que apenas se ven en ese gráfico. Son 6 escenarios de conservación, pero bueno. Las barritas naranjas y amarillas representan los ingresos y los beneficios por haberte gastado ese dinero conservando la naturaleza. Y son mucho mayores. Y la barrita gris es la barrita del efecto multiplicador del turismo. Es decir, es muy rentable invertir en la naturaleza. La naturaleza tiene una pequeña cláusula, que os sonará cuando hablamos del agua, ya lo empecé a adelantar. La naturaleza va un poco despacio. La economía del pelotazo, que pelotazo no es solo una palabra coloquial, está admitida por la Real Academia Española, y España es uno de los países donde se ejerce el pelotazo con mayor conocimiento. Todos sabemos lo que es un pelotazo, es encuentres una oportunidad y te haces de oro y luego ya el que venga detrás que apañe. Eso no es muy compatible con la naturaleza, porque la naturaleza no tiene esos booms de rendimiento. La naturaleza te da, se calcula que te da en general del orden de entre 100 y 1.000 euros por cada euro que pones en su defensa o protección. Pero tarda un tiempo, puede tardar 5 o 10 años, no es instantáneo. A la naturaleza, la agricultura ecológica o regenerativa, todas estas formas alternativas de relacionarse con la naturaleza vienen a devolverte la inversión con creces, pero tienes que tener un poco de tiempo, paciencia, y eso nuestra sociedad parece que anda escasa. Así que son tiempos, en primer lugar, de este concepto que lo podemos llamar así, de la hipoteca ecológica transgeneracional, de irla reduciendo y cancelando. Es como, en fin, ponernos un poco al día, no estar en deuda y menos con otras generaciones que ellas ya tendrán sus dificultades. En este momento creo que a todos nos parece que 8.000 millones de personas está muy bien, pero es mucha gente. ¿Qué quiere decir? Que los pequeños errores multiplicados por 8.000 millones se convierten en grandes errores. Errores tipo gestión del agua o gestión de lo que sea o emisiones de gases de efecto invernadero. De tal forma que realmente tenemos que ajustar nuestra huella per cápita. Cuando mucha gente dice, bueno, vamos a la medida demográfica, a ser menos.
el ordenador lo aguanta todo. Entonces los ordenadores, los científicos se ponen allí, calculan y dicen, vamos a hacer cálculos demográficos. Entonces empiezas a ver, el escenario al que vamos, se calcula que nos estabilizaríamos en unos 9.000, 10.000 millones y quizá luego bajáramos, por todas las cosas desastrosas que os he contado al principio, en otros 9.000, o sea, que en 50, 100 años estaríamos más o menos en las cifras que estamos ahora, subiendo un poco, porque el planeta no da más de sí. Pero claro, es a largo plazo, y ahí tú no has regulado nada. Entonces tú le dices al ordenador, ponme un poquito de pandemia, y un poquito de conflicto bélico, mátame unos cuantos humanos, ¿y en qué quedaríamos? Bueno, pues poniendo todas las pandemias a tope y los conflictos, estaríamos en 7.000 millones, pero bajar de ahí es prácticamente imposible. Dice, bueno, pues ponle entonces las políticas de familias de un solo hijo. El ordenador calcula familias que son muy difíciles de implementar, muy impopulares y que no siempre funcionan. Pero bueno, tú, el ordenador lo aguanta todo, entonces te vas haciendo escenarios demográficos. Bueno, pues incluso los escenarios demográficos más estrictos, a lo más bajo que te llegarían serían 5 o 6.000 millones, que con la huella ambiental de nosotros todavía es mucha gente. Entonces, por la vía demográfica, además que es muy lento, porque poner todo eso en marcha y hasta que eso se nota en la demografía humana, pasan décadas. Entonces, y el cambio climático ya veis que va de año en año, o de mes en mes casi. Los problemas ambientales requieren resoluciones mucho más rápidas que empezar a autorregularnos demográficamente, que eso es un gran lío. La buena noticia es que podemos ser los 8.000 millones, más o menos, arriba o abajo, pero claro, cambiando mucho el per cápita, cambiando mucho nuestra huella individual que acaba multiplicándose, por tanto. Ahora, sabéis que esta es otra de las cosas que cuando la cuentas en un colegio con niños, les cuentas la huella ambiental y que necesitamos 2,5 planetas, te levantan la mano y dicen, solo tenemos uno, y yo digo, menos mal, que alguien se da cuenta, solo tenemos un planeta, y entonces dicen, ¿y cómo podemos estar vivos si necesitamos 2,5 planetas y solo tenemos uno? Y yo digo, por los préstamos y las hipotecas, volvemos a lo mismo. El día 30 de mayo, más o menos, 5 de junio, a partir de ahí, se llama el día de sobrecompensación. Es el día en el que el ser humano, a tiempo de hoy, planetariamente, está consumiendo ya, ha consumido todos los recursos que el planeta le iba a dar en ese año. O sea que en mayo te consumes lo de todo el año y a partir de ahí te estás endeudando. ¿Y cómo se paga? Con lo que ha ocurrido otros años. Cuando heredáis, si heredáis, os recomendarán, no os quedéis sin capital, vivir del interés. Tú tienes, tus padres te pasan, no sé, 50.000 euros, y tú eso no lo toques, tú lo pones y te vas usando los intereses, porque si te vas comiendo el capital en un tiempo X ya no tendrás nada, ¿no? Esa mentalidad la tenemos bastante. Pues nosotros estamos haciendo eso, lo que se llama capital natural, nos lo vamos comiendo. Entonces, bueno, de momento parece que no pasa nada, ¿no? Es como la gente que se queda sin dinero y echa mano de la tarjeta de crédito, que no, que la tarjeta de crédito tiene un tipo de interés brutal, ¿no? Pero tú de momento, tú pagas, pago yo, cerveza para todos, y luego te viene una factura con unos intereses y dices, ¿te das cuenta la locura que has hecho? ¿No hubiera sido mejor no pagar las cervezas a todo el mundo? Ese es el cambio de psicología, el per cápita, ¿no? Y esto nos lleva a que el decrecimiento económico no es una opción. No es opcional. Estamos tan acostumbrados a ir al supermercado y decir, yo quiero leche descremada. Uy, yo, en fin, semi, porque la descremada no sabe a nada. Yo soy de Asturiana. Ah, lo elegimos todo. Todo se elige. Entonces dices, yo soy de izquierdas, yo soy de derechas. ¿Tú te crees lo del decrecimiento? ¿Tú eres de los decrecentistas? Es que no se trata de ser de la secta Amun o de la secta decrecentista. Es que el decrecimiento económico va a ocurrir. La única inteligencia que nos podría quedar es pilotarlo, porque no es lo mismo que el decrecimiento ocurra y luego sálvese quien pueda, que ya sabemos quién se salva, o ir programándolo, y algunas actividades se pueden reducir sin demasiados efectos secundarios, otras que son importantes porque tienen mucha huella ambiental hay que frenarlas, y esas pues en fin, veríamos cómo compensarlas. En fin, eso es programar, y eso es decrecimiento económico, la diferencia tremenda, ¿no? Con una recesión económica. Cuando la ecología se imponga en la economía es cuando realmente viviremos la prosperidad. El decrecimiento económico, contrariamente a lo que se escucha en sede parlamentaria, es prosperidad. El decrecimiento económico pasa por, entre otras cosas, tener tiempo. Es una recuperación explícita de tu tiempo. Se calculó que a estas alturas del partido, se calculó por Keynes, economista muy conocido,
que se equivocó en algunas cosas, acertó en otras. En lo que se equivocó es en la jornada laboral. Él calculó que ahora, en el siglo XXI, en estos momentos, tendríamos una jornada laboral de 17 horas. Y no estamos ahí. Y algunos países de los 40 horas están subiendo, ¿no? Y la propuesta, Grecia, después de lo que le pasó el año pasado, propuesta 79 horas de jornada laboral. Digo, pero ¿estamos locos? Es justo lo contrario. Cuando las cosas van mal dadas, que la gente saque tiempo para cuidarse y cuidar, ser cuidado y contribuir a una microeconomía de subsistencia. Y tener tiempo para ser humano, para ser persona, para ser, en fin, reflexivo, no trabajar por cuenta ajena todas las horas del día. Si cuando se reduce la jornada de algunas personas, cogen otro trabajo. Dicen, no, que la idea era que te rascaras la nariz o que cuidaras a tu madre, que hicieras lo que te diera la gana, pero no trabajar. Pero es que lo tenemos tan metido que hay que ganar dinero. ¿Pero dinero para qué? Bueno, cuando lo entendamos nos daremos cuenta que la prosperidad es lo que trae consigo un decrecimiento planificado de la economía. Si no lo planificamos se llama recesión, ¿no? La grandísima diferencia. Y fijaros, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Pues con muchos trapicheos entre el norte global y el sur global. Lo que antes os decía el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que calculan la deuda que vivimos sobreexplotándolos. Se calcula, Jason Hickel, por ejemplo, que es un científico muy potente, que también tiene algunos libros muy fáciles de entender, ¿no? Tiene uno que se ha traducido ya al español, que se llama Menos es más, y que explica muy bien todo esto del decrecimiento. Él da unas cifras de que le hemos sacado, mira, para hacerlo todavía más trágico, devolvemos al sur global 1 dividido entre 30 lo que le hemos sacado. Eso que le devolvemos, se lo devolvemos en ayuda humanitaria, limosnas, trato condescendiente, pero nos hemos quedado con 29 partes de las 30. ¿Para qué? Pues para lo que hacemos, despilfarrar, hacer aguacates en la Sharquía. Esto es lo que no se va a poder mantener mucho tiempo. Nos puede parecer bien o mal, a mí y a muchos de vosotras y vosotros seguro que os parece mal, pero bueno, pero independientemente de la valoración, es que no se va a poder mantener mucho tiempo. Ya están los agricultores de la Sharquía que te muestran, mira, mi árbol lo tengo que talar, y digo, ¿pero qué hace aquí este árbol? Si teníamos almendros de olivo, que era lo suyo. Bueno, en fin, no se va a poder mantener. ¿Y creéis que los países del sur van a poder también aguantar esa presión tanto tiempo? Vivimos en un mundo tremendamente hipócrita. Charo, cuando en la presentación decía que soy activista también y tal. Bueno, pues en el tema del activismo se está mostrando la gran hipocresía del norte global. El norte global le pide al sur global que luche contra las dictaduras, defienda los derechos humanos. Y sin embargo, ¿qué está pasando en Alemania, en Inglaterra o en España? A los que decimos, ojo, el cambio climático, y lo decimos un poquito de forma molesta, están subiendo las sanciones, incluso amenazas de cárcel, sanciones que implican años de cárcel, 3 años de cárcel por haber ensuciado el Congreso de Diputados con agua de remolacha, calculada explícitamente para que no hiciera ningún daño y lo dejamos más limpio de lo que lo encontramos. Y sin embargo los jueces van subiendo las sentencias, la ley se va reforzando para sancionar a los que dicen, ojo, esto va a reventar. Y sin embargo, al sur global al que le sacamos el dinero, el sur global, defender los derechos, la revolución campesina, estupendo. Claro, es muy contradictorio. Y las contradicciones no se curan si no se miran a la cara. Pretender que no existen es la mejor manera de mantener la contradicción, ¿no? y seguir viviendo en esa tensión de algo que tú dices, esto juraría que no funciona, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar más con el decrecimiento, recordar esa gran diferencia. Además me han dicho que hace como 14 o 15 años que sois unos adelantados y adelantadas, ya habíais invitado a alguien que os habló del decrecimiento, vosotros vais por delante de la gente. Muy bien, pues no os voy a contar muchas más cosas. La grandísima diferencia entre recesión económica y decrecimiento. La recesión ocurre y tiempo después los economistas la explican, a toro pasado, dicen, ocurrió por esto la volatilidad de los mercados, no sé qué. Bien, eso es una recesión, y en una recesión, por supuesto, hay daños y sufrimiento que se podría haber evitado. Decrecimiento es todo lo contrario, aunque el resultado económico pueda ser el mismo, el camino al que tú llegas es completamente distinto. En el decrecimiento lo programas y vas identificando actividades económicas que tienen pues, mucho impacto social o mucho impacto ambiental y empiezas a regular a la baja esas. Y eso te permite llegar más o menos al mismo sitio que una recesión, pero digamos por las buenas,
y disminuyendo muchísimo el sufrimiento y teniendo muchas menos consecuencias ambientales. Esa es la grandísima diferencia, pero en el fondo es lo mismo. Y en un caso permite el desarrollo de las personas y en el otro caso al revés. Hay una figura que también lo dejo como tarea para casa del prosumidor. Tiene entrada en Wikipedia y el prosumidor viene de producir y consumir. Nos estamos convirtiendo los más sensibles en productores, consumidores. ¿Cómo un consumidor pasa a ser productor? Por ejemplo, cogiéndose el dobladillo. Se da el caso que uno va a una oferta a comprarse un pantalón y le cuesta 7 euros. Pero como no tiene tiempo, porque tiene que trabajar 18 horas, pues lo lleva a que le cojan el dobladillo y te cuesta 10. Claro, porque nadie tiene tiempo para coger el dobladillo y eso está muy valorado. Entonces, quiero mi tiempo. ¿Yo cogeré el dobladillo o cocinaré lentejas? Que eso lleva también un rato. Entonces, en lugar de comprar, fijaros, vengo de Corea del Sur, estuve en Corea del Sur, creo que os lo he dicho, pues allí nadie cocina. Nosotros íbamos a los mercados a comprar algo, a intentar cocinarlo, y era carísimo. Te comprabas unas patatas, unos huevos, y dices, qué caro, pero no, es que la gente se lo come de pie en la calle, cocinado ya, porque no hay tiempo. Es un país loco, pero puede ser uno de los escenarios a los que nos dirijamos, que no hay tiempo para nada, viven en grandes rascacielos, todos hacinados, digamos, y con nada de tiempo, muy contrastante con la filosofía budista, que la tienen al lado, unos templos maravillosos, súper bien conservados en la montaña. Entonces tienen la Corea de dos ritmos totalmente contrastantes, pero a la que va mayoritariamente el país, y lo que le ha permitido pasar de la posición 80 a la posición 12 en economía, es ese frenesí que no da tiempo ni para comer. Entonces, revirtiendo el modelo coreano, tú, si quieres, cocinas. No es obligatorio, pero tienes que tener tiempo para hacerlo. Así que, trabajar menos. Y no pasa nada, no pasa nada. Bueno, no me enrollo más del decrecimiento, pero sí deciros que, igual que os mostraba los límites planetarios como un entorno externo, físico, químico, biológico, que no deberíamos sobrepasar por nuestra seguridad, también cada vez más hay la noción de un límite interno en la sociedad, que es el límite de la justicia, de los derechos humanos, de los valores, por debajo del cual no deberíamos transitar. Y por tanto, las actividades económicas, la vida de las personas, debe ir en esa zona que tiene forma de rosquilla o de donut, entre límites externos físicos, químicos y biológicos y límites internos establecidos con principios, digamos, de justicia. Y que eso, a la larga, es termodinámicamente, físicamente, más sostenible y más estable. Una pincelada, no se podía estar aquí sin mencionar la Dana, ¿no? La Dana, por supuesto, ya lo he mencionado, estuvo acentuada la Dana de Valencia por el cambio climático, pero sobre todo la catástrofe estuvo acentuada por una falta de planificación territorial y por una falta en realidad de cultura ambiental, de tan alejados que vivimos de la naturaleza que da igual. Pero ¿cómo vas a hacer una casa en una zona inundable? Malo. Pero ¿cómo a esa casa en una zona inundable le haces un garaje, un sótano? Dices, no, es que si no, no se venden. Ya bueno, pero es que a lo mejor interesará que no se venda. O como en Murcia hace 2 años, que ahora ha salido la hemeroteca, que le pedían al gobierno de España que no hicieran públicos los mapas de zonas inundables, porque es que no se dan licencias. Y digo, claro, es que no se deberían dar licencias. No, que no se sepa. Yo hago aquí unas chalets y no se sepa que están... Y pago aunque sea alguna multa y tiramos, ¿no? Fijaros, el Roto, que muchos y muchas conoceréis, que tiene una forma de hacer bromas muy sórdidas, ¿no? Me gustó cuando hace poco sacó esto, ¿no? Pone a un bufón diciendo, desviaremos los ríos, canalizaremos las ramblas, desviaremos los mares, pero el caos urbanístico no se toca. Y nos define bastante, ¿no? Nos define bastante. Aquí veis la canalización del Turia, que cumple, del año 57, y que ha salido ahora muy a pasear, que Franco fue visionario y salvó a la ciudad de la... Bueno, el Turia, canalizado como está así, cumplió la función de proteger el centro de la ciudad, el casco antiguo y la parte principal de la ciudad, pero la parte sur destrozada. Ahora las escenas en la Albufera de Valencia, antes se iban remando desde la Albufera a casi el centro o muy cerca del centro de la ciudad. Ahora, por supuesto, hay autopistas, está el propio canal, hay un montón de cosas. ¿Pero qué hace un canal? Si no hace falta ser ni físico ni ingeniero. Un canal reduce lo que es una ladera de inundación a un canal.
con lo cual la velocidad del agua la estás acentuando. Si encima el canal, como dicen algunos, lo tienes que tener limpio como los chorros del oro, pues no hay fricción, no hay vegetación que frene, con lo cual el agua va lanzada, y así de lanzada fue. Entonces la solución nunca será un canal. En algunos sitios con mucha población, a lo mejor estratégicamente algún canal hay que hacer, no digo que no absolutamente, pero lo ideal es dejar a la naturaleza, dejar a los ríos que se expandan en los momentos que lo necesitan. Es lo más seguro, es lo más sensato. Pero ¿quién dijo que nuestra sociedad es sensata? Y además muchas de estas propuestas ya tienen precedentes, o sea, no es inventarse nada. En la cabecera, en el tramo final del río Arga, en Navarra, ya se hizo eso hace años y se ha podido ir viendo cómo recuperar el cauce natural para el río reduce muchísimo las inundaciones, los daños, los riesgos. O sea, tenemos precedentes, no es una cosa de lunáticos o de abrazárboles, ¿no? Y por explicar todo esto, como presentaba Charo, fui objeto, y todavía soy, pero ya con menos virulencia, de odio en las redes. Pero ¿cómo no voy a ser objeto de odio? Si en realidad lo que estoy es mostrando las colisiones del conocimiento, de la sensatez, del dato, con nuestras pretensiones y veleidades como civilización. Entonces, este hombre no me gusta nada lo que dice, lo insulto, lo calumnio, lo amenazo y reparto sogas para ahorcarlo, literalmente, como decían. 200.000 personas con copias de mi foto y con el llamado a buscarme y ahorcarme. Dices, en fin, tiempos... Hay gente muy rara que hace mucho ruido. Decía que remontamos, ¿no? Mirad, la ciencia, como decía, lo mide todo. Igual que decía que es muy rentable invertir en naturaleza, la ciencia, estos señores, Bruckner y colaboradores, calcularon lo que nos costaría sacar de la pobreza a mucha gente y cómo lo podríamos hacer. En este trabajo, por resumiros, básicamente calculan que se puede sacar a 1.100 millones de personas de la pobreza, es decir, 1 de cada 8, somos 8.000, pues 1.100 se puede sacar de la pobreza incrementando apenas un 1,6% las emisiones de gases de efecto invernadero, porque una de las cosas que nos preocupa, claro, la huella ambiental, si todos los países, si Sri Lanka, Cabo Verde, Nicaragua o Polinesia, todos se compran coches, a ver, pero si cedemos tecnología, que esta es la propuesta de la ciencia, ¿no? Por eso lo pongo entre comillas, solo tienen que ceder, solo tenemos que ceder tecnología. Porque ¿qué hacemos con la tecnología? La tecnología sirve para hacer esa transición, para ayudar a los más desfavorecidos que no pasen por el camino que fuimos nosotros, que lo hicimos súper mal en Europa, en Estados Unidos, Japón, ¿no? Nos desarrollamos contaminando mucho, rompiendo mucho y haciendo muchas cosas mal. Que estos, que van por detrás en su nivel de desarrollo logístico, se desarrollen de forma mucho más limpia, sabemos cómo hacerlo. Pero le tenemos que ceder tecnología, porque nosotros ¿qué hacemos con la tecnología? La vendemos y la vendemos muy cara. La vendemos a todo lo que la puedan pagar. ¿Cuánto tienes? ¿8? Pues 8. ¿Qué tienes? ¿18? Pues 18. No, hombre, con esa actitud no vamos a hacer una transición global, rápida, para transitar en el desarrollo de una forma limpia. Pero ya lo vimos con la pandemia. Esto de ceder la tecnología no se nos da muy bien. Pero la ciencia te lo dice. Se puede y esta es una vía. Yo colecciono razones para el optimismo, porque hay que luchar contra dos cosas que apoyan las malas noticias. Uno, nuestro cerebro, vuelvo una y otra vez, nuestro cerebro, pensar que tenemos el mismo cerebro, exactamente el mismo cerebro, el mismo sistema endocrino, el mismo sistema hormonal que tenían nuestros antepasados que corrían como cazadores-recolectores por las sabanas. Es lo mismo. No ha dado tiempo en 12.000, 15.000 años a cambiar todo eso. Entonces, imaginaros que a un cazador-recolector le dais una tarjeta de crédito y lo soltáis en un centro comercial. Pues eso somos nosotros. Si es que somos ellos. Si es que no hemos cambiado. Entonces, este cazador-recolector que tiene muchas dificultades para encajar lo que él mismo ha creado, llámese cultura, capitalismo o modo de vida, etc., porque nos ha adelantado, hemos creado cosas que todavía no sabemos gestionar bien, porque no estamos preparados para autolimitarnos y regular, pues, entre otras cosas, estamos muy preparados para sentir el miedo ante lo catastrófico, ante lo terrible, ante las malas noticias. Ojo, que si vas por allí te come un león, vale. Ojo, que si... Entonces, las cosas malas nos llaman mucho la atención. Y el periodismo pues desarrolla esa faceta, las malas noticias, todos titulares. Horror, tal. Grandes catástrofes humanitarias donde a veces el mensaje más global es la solidaridad. Por
ejemplo, Katrina, el huracán Katrina, de lo que se puede decir en Estados Unidos fue la solidaridad que se despertó. Se puso un estadio de béisbol, la gente dando todo, ayudándose un montón. Hubo unos cuantos que robaron, sí, rompieron escaparates y robaron los televisores, pero fue la excepción. Titulares, vandalismo... No, hombre, no. Sí que hubo vandalismo, pero ponme vandalismo en letra pequeña y ponme solidaridad en letra grande si es proporcional a lo que ocurrió. Pero nuestro cerebro, el periodismo, todo. Entonces las malas noticias van solas y muy rápido. Así que tenemos que ir nosotros contracorriente buscando las buenas, porque a ver las haylas, también os digo que nunca son buenas perfectas. Hay que aprender a quererlas como a la familia. Es la que te ha tocado, no es perfecta, pero se la acaba queriendo. Y las buenas noticias, si las buscas, muchas veces el ingrediente local, pues da ese punto de esperanza de decir, ostras, pues si han podido lo de Torrox, ¿por qué no van a poder lo de Coín? ¿No? Yo las colecciono, tengo un pequeño programita de radio y ya llevamos casi como 100, ¿no? Y lo empecé haciendo con los estudiantes en la universidad, porque yo imparto una asignatura que se llama Impactos de la actividad económica, de la actividad humana en la biosfera. Claro, los chicos y chicas con 20 años en edad de merecer, y viene el Valladares y les cuenta otro impacto, como la primera parte de la charla, ¿no? Otro impacto, claro. Yo los veía y me sentía con un cargo de conciencia de decir, hay que animar esto. Entonces empezamos a desarrollar esta colección de razones para el optimismo, que ahora es una actividad práctica y ellos van, buscan, las defienden en clase, las hablamos. Hay que cargarse de una cierta positividad, porque hay razones, la cosa en general no pinta muy bien. Y fijaros, como decía al principio y ahora voy a insistir un poco más, hay mucha gente de situaciones geográficas, históricas, económicas, culturales muy distintas, que acaban con mensajes que tienen una tremenda realidad. Gandhi decía que la tierra puede alimentar a toda la humanidad, pero no a su codicia. Y esto no es ni más ni menos que lo que os estaba diciendo con el sistema alimentario, con cómo gestionamos el agua, ¿no? 70 años después, las palabras de Gandhi tienen una tremenda actualidad. Concretamente, la ciencia empieza a echar números y dice, tenemos un 45% de la Tierra muy artificial y más o menos un 55% de la Tierra todavía en buen estado. Es decir, típica situación de medio vaso lleno, medio vaso vacío. Podemos ponernos a llorar por toda la media Tierra casi estropeada, o podemos intentar hacer algo por la media Tierra que todavía queda en buen estado. En fin, es un poco personal. La buena noticia que me gusta poner aquí es que con la media Tierra buena que queda, da para todos, pero haciendo bien los deberes, no con aguacates en la charquía. Y por explicar toda esta otra parte viene todo lo que también comentó Charo. Un apoyo masivo a mí, pero que hoy he sido yo, otro día será otra persona diciendo estas cosas. 850 sociedades. Ha sido muy emocionante. A mí me ha dado emoción, igual que cuando Charo ha dicho estas palabras. Me emociona, pero lo importante no soy yo, lo importante somos todos y todas. Es una sociedad, yo creo, la que está harta de estos mensajes de odio. Está harta de ver a los políticos pelearse, que hay de lo mío, de no avanzar a la hora de resolver problemas. Y esa sociedad, de alguna manera, se expresó de forma muy amiga y muy grata, tejiendo esa red de apoyo que espero también le sirva a otras personas que puedan verse en situaciones incómodas. Este es el libro que decía Charo, ¿no? Un libro que me llevó mucho tiempo y que lo he hecho con mucho cariño y esfuerzo, ¿no? Y que básicamente son argumentos para poner la civilización patas arriba, para cambiarlo todo. Y para cambiarlo todo, nos podemos inspirar, ya que estamos aquí en un ambiente religioso, espiritual, nos podemos inspirar y mirar en el tremendo consenso que hay en los grandes sínodos, en las grandes reuniones, entre estas reuniones ecuménicas, en las cuales las conclusiones las puedes subrayar o apoyar gente súper distinta, gente que simplemente lo que ha tenido es que ver las cosas con cierta distancia, tomarse su tiempo para verlas y acabas diciendo la misma frase con otras palabras, ¿no? Aquí tenéis a Bono, ¿no? El líder de U2, inaugurando la escuela Laudato Si con el Papa Francisco. El Papa Francisco dice algunas cosas quizás muy adelantadas a lo que es la iglesia normal. Veníamos en el coche cuando me traían ayer comentando, ¿no? Que a lo mejor hay personas dentro de la iglesia que dirían este Papa es demasiado moderno, ¿no? Pero está muy aliado con la ciencia y con la realidad de la ecología y muchas cosas. Yo es que anoche lo volví a leer porque me regalaron los libritos y los tenía por ahí y anoche dije, mira, vamos a leerlos. Y se me hizo las tantas leyendo y diciendo, pero si estaba como subrayando, diciendo, pues son frases que las digo yo muchas veces, pero que es lógico, no porque yo sea listo o el Papa sea súper listo, es que viene de la reflexión, de mirar las cosas. Pero como tenemos prisa,
Y fijaros, un sínodo que hubo el año pasado y un informe que la Fundación ECODES sacó sobre lo que se saca de las distintas religiones, cómo las religiones, ninguna de ellas pone al Dios como el verdadero, o sea, al dinero como el verdadero Dios, ninguna religión. Sea en Asia, en África, sea de un tipo, sea de otro. Hay una serie de cosas que lo que más llama la atención es lo que tienen en común sobre temas ambientales y sociales. Las espiritualidades en general apuntan a cosas muy comunes y eso a mí también es otro gran mensaje de positividad. Estas son algunas frases, no sé si alcanzaré a leerlas, las estuve sacando ayer de este informe y de cosas que leía, ¿no? Ahí Simona, igual no lo leo muy bien, Perfetti, ¿no? Budista de la sección Soka Gakkai. En España los espacios de las comunidades religiosas son buenos puntos de partida para esas necesarias transformaciones, ¿no? Económicas, para tomar conciencia. O Carlos Jesús Delgado, ¿no? de la comunidad diocesana de ecología, la sección de ecología, ¿no? Fijaros las cosas que dice, que no la alcanzo a leer aquí. Bien, las comunidades religiosas deben transmitir esperanza. Fijaros, y más o menos religioso o no, pero yo me doy cuenta del tema humano, no te puedes quedar bloqueado en los cielos, que horror, el mundo se va a acabar, ¿no? Y hace falta más coherencia con las creencias. Bueno, pues bien, o sea, no se trata de ser implacable, es decir, no compraré nunca Amazon. Bueno, alguna pequeña contradicción se puede tener, pero si tú vas viendo que esto es lo que toca, que además te lo dicen personas de estilos y ámbitos muy distintos, pues ponerlo en práctica, ¿no? Incluso, fijaros, un hinduista de la Federación Hindú, ¿no? Hay personas que le hacen más caso a los sacerdotes, a los imanes, a los rabinos, que a los científicos. Pues no pasa nada. Yo no tengo ningún afán de protagonismo. Es que convergemos. Entonces hay gente más racional, hay gente más espiritual. Estupendo. Si le dedicamos un ratito a pensar y más o menos apuntamos en la misma dirección, fenomenal. Fenomenal. Y para mí esos consensos son un gran motivo de esperanza. La cosa es, los consensos ahora tienen que ir acompañados de un poco de acción, ¿no? Y nos podemos inspirar en algo. Yo le digo a todo el mundo que el día 1 de enero, aparte de que te apuntes a un gimnasio, es que tengo que bajar de peso, tal, que te leas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se lee en un momento. Y es de las cosas que te hace reconciliarte con la especie humana. Dices, caray, pues esto estaba ya escrito, si está todo escrito, como me pasó ayer leyendo a Francisco, dices, pues es que vamos a conseguir más o menos esto, no hay que complicarse mucho. Si quieres te inventas cosas, pero ya está bastante escrito, ¿no? Esta Declaración de los Derechos Humanos es fantástica, ¿no? El impacto que tiene es de las cosas también más transversales, genera apoyos en muchísimos países, en mucha gente, ya digo, distintas clases social, ideología, economía. Es algo que dices, claro que sí, pero ¿qué hacemos con los derechos humanos? La verdad, no los estamos respetando. Hemos hablado de genocidios en Palestina, pero no hay que irse lejos. En nuestra región hay un montón de vulneraciones de derechos, ¿no? Así que, como digo que estamos en la parte positiva, tenemos un nuevo derecho humano universal. El derecho humano a un medio ambiente limpio y saludable. En el año 2022 se ha declarado un nuevo derecho humano universal. Podemos hacer lo que hacemos con los demás derechos, que es, si me viene bien lo cumplo y si no, pues me lo salto, o podemos usarlo. Y fijaros si sirven, que estas cosas parecen, hay como un canto a la Virgen que dicen algunos. Bolsonaro, negacionista del cambio climático en Brasil, lo recordaréis. Pues bien, bajo su gobierno negacionista, la Corte Suprema de Brasil, agarrándose a tratados de derechos internacionales de derechos humanos, derivó fondos para mitigar y para adaptarse al cambio climático, fondos brasileños con un presidente negacionista agarrándose a derechos internacionales. Pues, ostras, claro que pueden servir, lo que hace falta es un juez o una Corte Suprema que se preocupe y que lo haga. O sea, son herramientas. Los derechos solos no caminan, los derechos están ahí, pero los puedes utilizar para hacer cosas muy potentes, más potentes de lo que se cree, ¿no? Y finalmente la última reflexión, la última palabra, es invitaros a que tengamos muy claro dónde queremos estar. Que lo pensemos con el mayor detenimiento y la mayor, digamos, atención. ¿Dónde queremos estar? Y enfatizo mucho en que lo pensemos bien, porque podríamos conseguirlo. Muchas gracias.
Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Todos. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Preguntas y claritas, y aprovechar el tiempo por si queréis descansar un poquito antes de lo que siguiente. Así es que vamos a ver, levantáis la mano, yo digo 1 porque no me sé los nombres, y 2, 3, 4, venga, a ver, ¿quién quiere preguntar? Oye, es que últimamente se está hablando en Europa de retomar la energía nuclear porque no emite CO2. Entonces, a ver qué respuesta, a veces se queda uno diciendo, ¿tienen razón o no? Ya sabemos el peligro que son las nucleares, pero no sé. Voy. Es un tema muy polémico. De hecho, a Teresa Rivera el jueves pasado le preguntaron eso, ¿no? Que cuál era su postura con la nuclear. Solo repasar. Yo soy partidario de poner piezas de información y luego cada uno en su cabeza que las componga. Tenemos dos tipos de energía nuclear, la de fisión y la de fusión. La de fisión es la que tenemos más conocida, se desarrolló básicamente para matar gente en la Segunda Guerra Mundial. Bien, letal, fue una carrera contra el tiempo para detener el avance del ejército nazi en Europa. Así empezó la energía nuclear convertida en bomba, ¿no? Y ya sabéis que eso llevó a Albert Einstein decir el privilegio de saber trae consigo la responsabilidad de actuar. Y a partir de ahí decir, ojo, lo que hemos creado. Luego tenemos la energía de fusión. La energía de fusión es fundir, y es lo que ocurre, o sea, unir dos átomos y se produce agua totalmente inocua, es lo que ocurre en el Sol, y eso no lo controlamos todavía, aunque va habiendo progresos, pero muy lentos. Todavía lleva más energía generar las condiciones para que eso ocurra que la energía que libera el proceso. Pero se supone, se calcula que en 20, 30, 50 años, que es muy difícil de saber, quizás sí que logremos tecnológicamente controlar y hacer energía por el método nuclear de fusión. Pero hoy por hoy no está a nuestro alcance. La de fisión, cierto es que en el puro momento de que se fisionen los átomos no hay emisión de gases de efecto invernadero, pero una central nuclear, todo lo que es el transporte, la seguridad, todo lo que supone, tiene unas emisiones de gases de efecto invernadero brutales. Es el típico ejemplo de una media verdad, que solo te cuentan una parte de la verdad, no te cuentan la otra parte. El transporte de los residuos, todo eso la hace muy sucia. La energía nuclear de fisión, hoy por hoy, es muy sucia. Eso es objetivo. Segundo, es muy cara. Dicen, no, pero es que no. Cuando ves que ninguna empresa hace una central nuclear, es porque eso no da dinero. En Inglaterra, por ejemplo, todavía las están pagando, en Francia están intentando hacer unas pequeñitas, que entonces pues económicamente requieren menos inversión, tecnológicamente son un poco mejores. Francia es una excepción porque es el país que está apoyado totalmente en la energía nuclear, pero es como una excepción. Y tenemos el tema de los eventos de poca probabilidad, pero muy graves, que son los accidentes nucleares.
Ocurren muy pocas veces, pero cuando ocurren no podemos hacer nada más que huir y aquello queda. Y los residuos nucleares, pues ya sabemos que no sabemos qué hacer. Fijaros cómo era la cosa hace apenas unas décadas, se tiraban al mar. Y ahora cuando se va a ver dónde se han tirado, está en la mitad de los contenedores rotos. Dices, ¿pero cómo hacíamos esto? Bueno, porque éramos muy ignorantes hace 30 años, ahora somos un poco menos ignorantes, pero somos igual de brutos. Y no hay yacimiento geológico que te pueda mantener a seguridad los residuos nucleares durante la vida activa de esos residuos. Entonces, la sociedad española, por ejemplo, es de las que el debate de lo nuclear ya lo tenía muy pasado, como diciendo, esto es una energía que no nos interesa, por los riesgos, tal. Pero claro, ahora viene la tentación de, uy, a ver si la pudiéramos rescatar, porque tal. Bueno, el debate tiene una dimensión que es extracientífica, es una dimensión que es ya social. Claro que las centrales que ya tienes te pueden ayudar en la transición y pueden servir para que, bueno, una central nuclear no para de noche y entonces las fotovoltaicas o las eólicas que producen poco o nada de noche, pues podrían ser compensadas con las nucleares que estén en uso. Pero yo creo que lo más sensato, y recogiendo lo que ha sido la opinión de la ciudadanía durante décadas, es ir desprendiéndonos de las nucleares de fisión. En el caso de España, de la energía, con la mitad producida y consumida, somos sanos y felices. Hay 9 indicadores de salud y bienestar y los alcanzamos de sobra. Claro, no te da para irte a Marte. Claro, o sea, la codicia en tema energético no tiene fin, pero una vida perfectamente sana y feliz se puede hacer con la mitad de la energía. Entonces, ganas mucho en reduciendo el consumo y la energía que produzcas pues, de la forma más limpia posible. Eso yo creo. Hace menos de un año, una plataforma que se llama Cádiz Resiste. Semana sí y semana no, estamos teniendo manifestaciones en contra de esta manifestación. Pues quisiera saber tu opinión sobre este tema para el cambio climático. Que yo sepa, actividad económica que no tiene código deontológico. No sé si os suena el palabra, pero básicamente es un marco ético. ¿No? El código deontológico de los médicos, ¿no? La relación paciente-médico, el salvar vidas, etcétera, los científicos, los humanistas de todo tipo, hay un código ético. El turismo no tiene código ético, el turismo es solamente la actividad en sí, con lo cual no tiene ningún freno, ni ningún tope, ni ninguna regulación, ni ninguna ética, porque es que no nació así. Y a partir de ahí los problemas no hacen más que amplificarse. El turismo es una actividad que lo único que busca es crecer, crecer y crecer. Ella misma es totalmente depredadora de los recursos que necesita. Mirad este hotel, maravilloso, pero se ha comido la playa y el sistema lunar. Te asomas ahí y dices, ¿dónde está la playa? Ahora estamos encima de la playa. El turismo es así. O sea, si tú le dejas al turismo, te mueve la línea de costa hasta el borde del mar. Dices, pero si los científicos dicen que hay que estar a 500 metros por aquello de... y encima con el cambio climático, ¿no? El mar se te va desbordando, necesitas todavía más protección. El turismo no, el turismo, oye, pues luego esto... Entonces, el turismo es como una de las grandes afrentas de la sociedad, de la civilización, porque como actividad siempre es más. Y hemos visto un poco que hemos chocado con límites planetarios, sea el clima y otros tantos. Entonces, externamente tenemos que ver de cómo ponerle coto. El problema se acentúa mucho, bueno, Cádiz es casi una isla, ¿no? Porque es casi una península. En las islas del mundo hay graves problemas por el turismo. Como son sistemas cerrados, se analizan muy bien las entradas, salidas de personas, de recursos, de electricidad, de agua, ¿no? Canarias, Baleares, pero también Islandia, Japón, Hawái. Cada isla tiene un modelo. Y las islas más preocupadas por el turismo y más avanzadas en tomar medidas, como puede ser Hawái y Islandia. Islandia nadie sabía que existía hasta el volcán aquel de nombre desconocido, ¿os acordáis? Sí. Bueno, pues cuando Islandia se puso en el mapa, empezaron a venir turistas. Era un fenómeno relativamente raro para ellos. Y al principio, pues bienvenido, pero claro, están hartos del turismo y no soportan el turismo y les está alterando su modo de vida. Entonces, la propuesta islandesa, que no digo que sea ni buena ni mala, ello es ponerlo todo súper caro. ¿Que venís? Os va a costar un pastón. Hombre, muy democrático no es, porque al final solo viaja el que tiene dinero. No lo sé. ¿Qué hace Hawái? Hawái, la política es, no le digas a nadie dónde están los sitios bonitos.
Entonces, a no ser que seas hawaiano de cuarta generación, tú no sabes de la isla nada. La Lonely Planet tiene vetado decir determinadas cosas. Entonces se guardan las cosas interesantes culturalmente, ancestralmente, espiritualmente, lo que fuera, para ellos. Y hasta que no eres un poco de ellos, tú no te enteras de nada. Vas por allí, estropeas, ensucias, usas, te bañas en una piscina y te vuelves. Modelo hawaiano. En Japón están súper asustados porque la cultura es muy de dar la bienvenida. Es una cultura muy basada en ser hospitalarios. Y para ellos no poderles ofrecer hospitalidad al visitante es una afrenta cultural y personal y cultural. Y no saben bien qué hacer. De momento están subiendo las tarifas para ver los puntos más turísticos y es un desafío. Pero ya tenemos Canarias con una huelga de hambre, con grandes movilizaciones, Baleares, Málaga, Santander, Cantabria. Empieza a haber cada vez más brotes de gente que se mueve para decir, ¿pero qué es esto? En las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, son parques temáticos. Los centros se están abandonando, nadie los puede pagar, ya no se alquilan por meses, sino por días, y es una deshumanización impulsada por el turismo. O sea que ni siquiera nos hace sanos y felices, porque da dinero, pero no sé por cuánto tiempo, estropea el propio soporte de la actividad, que es una ciudad bonita o un medio ambiente limpio, y encima no nos hace sanos y felices globalmente a los habitantes, a los residentes. Con lo cual yo creo que hay todas las razones del mundo para frenar, regular el turismo. ¿Cómo hacerlo? Tiene muchos, en fin, es muy espinoso el tema y hay que sentarse a analizar propuestas, ¿no? Está la ecotasa, hay muchas propuestas que tienen sus limitaciones, no es fácil, pero desde luego no lo vamos a resolver con alcaldes irresponsables que dicen, alcaldes irresponsables que dicen cuanto más mejor. Yo es que las declaraciones del alcalde este eterno de Málaga me parecían sacadas de una novela de ciencia ficción. O sea, en paralelo admitía que no había agua y sin embargo no les va a faltar agua a los turistas. Digo, ¿y tienes el agua en casa? O no sé, o sea... ¿Dónde está Paquito? Paquito, ¿dónde está? Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad. Se cantaban en la Una magnífica posición tan clarísima, ¿no? Pues yo, al hilo de lo que has planteado, de la experiencia que tenemos todas aquí, ¿no? Pues vamos a ver, los científicos sabéis lo que pasa, las personas con sentido común también lo sabemos, yo soy matemático, no soy científico, pero desde ese tiempo sé lo que pasa. Los políticos saben lo que pasa, saben lo que va a pasar, pero lo que están haciendo es, por ejemplo, subir las penas a las personas que protestamos contra el cambio climático. O sea, yo veo, no por nada, sino por sentido común y por los hechos, que estos políticos no van a hacer nada hasta que llegue el caos. Y cuando llegue el caos no sabemos lo que vamos a hacer. Luego, por otro lado, me ha encantado lo que has dicho de nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Tú decías en una conferencia en Canarias, yo que estoy también en la científica como tú, entonces tú decías, es que cómo me van a decir que no coja el avión. Entonces nuestro cerebro reptiliano, a los que estamos aquí, por muy católicos, apostólicos que seamos, que nos han inculcado la sobriedad, pues no somos tan sobrios como deberíamos ser. Entonces, ¿cómo cambiamos con esta mentalidad de reptiles? Es que no somos capaces de adaptarnos. Es que a mí me dicen en mi comunidad cristiana que estoy loco. Estoy loco. Porque digo una cosa de loco, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos esa mentalidad? Porque es que como que nos come. O sea, el cambio climático nos come y nosotros no cambiamos. Entonces, yo por ejemplo, como una anécdota, hace 2 días soy profesor de matemáticas en un instituto, mis compañeros de 40 años o menos ya no viven ninguno en Málaga. También estoy en Málaga para vivir, por si alguno quiere saber algo sobre la movilidad, pues también os puedo informar. Mis compañeros de menos de 40 años, ninguno vive en el instituto. Ninguno vive en Málaga, vive en Cártama, en Cazarabonela, etc. Entonces, salió una conversación con un compañero de economía, que se supone que sabe de economía,
tiene 18 años, vive en Colmenar, a 40 kilómetros de Málaga. Y le decía, digo, esto se está expulsando a todos los de Málaga. Digo, hay que ver, le digo yo, Juanma Moreno, que cuando llegó hace 6 años, prometió el metro al parque tecnológico, han pasado 6 años y no lo ha conseguido. Contestación de un economista cuando le estoy hablando de que llegue el transporte público, es que hay que hacer 10 entradas al parque tecnológico. Entonces, si los profesores de un instituto de secundaria que pasan olímpicamente del cambio climático, me ha gustado mucho tu opción por la esperanza, pero la esperanza, ¿qué hacemos para transitar hacia esa esperanza? Porque aquí hay ese escrito que ha surgido por ahí de Jorge Risman y compañeros de que hay que ver que hay que pensarse el activismo climático. Yo fui objetor de conciencia y no tuve huevos de hacerme insumiso. Pero los compañeros que sí se hicieron consumisos aceptaban que iban a ir a la cárcel y fueron a la cárcel. Entonces, yo es que ahora mismo lo único que veo es, aparte de cambiar nuestros comportamientos personales, pero esos comportamientos personales fueron un 10% de lo que cambiar. ¿Cómo cambiamos las estructuras? Con unos políticos vendidos al capital, con un alcalde que su hijo es uno de los grandes terratenientes del aguacate en la Zarquía, porque aquí en Torrón todavía hay agua, en Frigiliana no hay agua y el agua del río Chilla se está llevando a la Viñuela para que el hijo del alcalde y otros desgraciados, porque es lo que son, tengan agua para sus aguacates. Y eso no se dice. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con esos políticos? Y con esta sociedad que es que no nos movemos. Es que en el WhatsApp del instituto me dicen que no hable de cambio climático, que no hable de Palestina, que eso no nos interesa. Bueno, dura. Yo la desmonto, cuando una realidad es dura, la voy desmontando en piezas para tragar sapos más pequeñitos de cada vez, ¿no? Y, por ejemplo, de las cosas que dices voy separando. En el libro lo hago un poco. Los jueces, la justicia. Tenemos la imagen de la justicia, pero con mayúsculas. Pero la justicia con minúsculas, que es la que se hace, no está hecha para hacer justicia con mayúsculas. Una vez me encontré haciendo esta reflexión en el Ateneo de Madrid y tenía sentado a mi lado, como puede estar ahora Charo, una persona que yo di por hecho que estaría pues, del sector de medio ambiente y tal. Resultó ser una jueza. Jueza. Y yo diciendo que la justicia no está hecha para hacer justicia. Y cuando la jueza se identificó como jueza dije, qué oportunidad he perdido de callarme. Pero no, resultó bien porque la señora se vio un poco ofendida y como diciendo, no es exactamente así. Pero nos ayudó a matizar. Ella mucho más conocedora que yo, pero si yo muchas veces digo las cosas para provocar, para ver si estoy equivocado, deseando que esté equivocado. Pero no lo estaba. La justicia no está hecha para hacer justicia. La justicia está hecha para mantener el status quo, que no es lo mismo. Y sobre todo si aplicamos el decalaje en el tiempo que tiene, desde que porque la justicia es reactiva, la justicia con minúsculas reacciona ante un problema y genera una ley y luego una sentencia y luego todo. Y entonces, desde el momento que hay un problema hasta que la justicia pasa mucho tiempo, con lo cual el status quo que está manteniendo un juez ahora es la situación de hace 50 años. Los derechos de la mujer, el problema ambiental, es la paleohistoria. Y esa es la justicia que tenemos. Entonces, no es una crítica, es que hay que saber si tú vas a usar o vas a, en este caso, intentar transformar una parte de la sociedad, tienes que saber para qué está pensada, para desmontar la realidad. Es que la justicia está hecha para el status quo. Pues o cambiamos el status quo, que también puede ser una opción, o cambiamos la justicia, o tal. Con los políticos, pues lo mismo, los empiezas a desmontar como si fuera un Lego, ¿no? Y dices, a ver, en primer lugar no son extraterrestres, son humanos. En segundo lugar, los hemos votado nosotros con un sistema democrático relativamente imperfecto, sí, pero eso es que no se nos ocurre mejorar. Entonces, ante esa situación de entrada dices, o me presento yo a político, que es una opción, y yo personalmente la he barajado alguna vez, luego me da mucha pereza, o dices, pues me lo tengo que comer con patatas. O una tercera opción que se nos olvida,
que es, vale, el político está ahí, no es un gran político, tampoco la gente sabia quiere meterse a político. Yo siempre diré que, ¿os imagináis un parlamento o un congreso de diputados con muchos labordetas? La fase de labordeta era fantástica. A la mierda. Pues, o sea, fue un pequeño paréntesis, y cuando el otro día le estaba recordando a labordeta, me decía, ¿sirvió para algo? Y dice, pues sí sirvió. O sea, algo hizo él o su entorno o generó las circunstancias para que algo se cambiara. Si en el Parlamento hubiera más labordetas, la cosa sería mucho más interesante, vamos a decirlo así. Pero mientras eso ocurre, lo que podemos es a los señores políticos mostrarles una ciudadanía con más valores y menos contradictoria. ¿Qué ocurre? Que los políticos no saben leer muy bien, tienen grandes asesores y hacen estupendas estadísticas. Y dicen, sí, hay una colectividad de cristianos de base, ¿cuántos son? Son unos 80, vale. Tenemos aquí una colectividad de ganaderos industriales, ¿cuántos son? 5.000. Bueno, pues igual los ganaderos. Y así tienen estadísticas y dicen, ¿qué es lo que a mí más me va a mantener en el cargo? Porque ¿cuál es el objeto de un político actual? Es seguir en el cargo o que sigan los míos. Es su leitmotiv. Y no lo estoy juzgando, lo estoy intentando diseccionar fríamente. Dices, bueno, ¿y si empezamos a permear en la sociedad este tipo de valores? Pues los políticos acabarán escuchándonos más porque desean ser reelegidos. Lo que pasa es que nosotros damos mensajes muy confusos. Damos un mensaje de sí, pero fíjate, estadísticas. Si tú pones una estación para recolectar envases de plástico, ya sé, produces más envases de plástico. Entonces, si tú quieres producir menos envases de plástico, porque al final la mayoría acaban en el mar, ¿qué haces? A nuestro cerebro reptiliano le pones un sitio para recogerlos y entonces generarás más. No le pones ninguno y genera menos. O sea, hay que entender la psicología y esto lo entienden muy bien las personas de marketing. El marketing lo que hace es navegar en las fisuras y en las inconsistencias de nuestro cerebro y te hace desear un coche que no necesitas. Pero eso, y ellos son profesionales de eso. Entonces, aprendamos un poco de ellos. No los vamos a poder contratar porque los salarios de una persona de marketing son astronómicos. Pero aprendamos un poco de esos trucos. Y entonces, ¿qué? Pues convirtamos en deseables cosas que ahora pues nos parece como de, wow, estos son estos que están zumbados, esto es de abraza árboles o de los cristianos de base o esto es de los no sé qué. No, pues cuando, mirad, yo estoy en plan creativo, no tengo soluciones a esto y necesitamos creatividad de todos y todas porque además en cada ámbito y en cada sector los ejemplos serán diferentes. Pero yo hay veces que me río ya cuando ya estoy en el laberinto chocando contra todas las y no veo salidas, digo, espérate, ¿y si le diera envidia a Elon Musk? Imaginaros que Elon Musk un día, mi salario es fácil de encontrar, soy funcionario, puedes decir, ostras, el Valladares lo bien que se lo pasa con esa mierda de salario. Él ganando esas cantidades y todo el día con drogas, está de subidón, no hay más que verlo en los escenarios, que está puesto hasta arriba. Y el tío tiene, o sea, feliz no es. Lo que pasa es que está exultante y un poco subido. Si él averigua con qué poquito yo soy feliz, porque es una felicidad plena, no estoy de subidón como él, pero yo me siento bien. Y cuando me habéis aplaudido me he emocionado y he dicho ¡ole! Y me ha gustado. Y ese tipo de cosas le da sentido a tu existencia. Y yo no necesito antidepresivos, necesito a veces pues una fabada, pero no necesito. Emocionalmente estoy bastante más equilibrado gracias a encontrar cosas que tienen sentido y a darle pensadas a esto. Si nosotros encontráramos las formas, antes en el desayuno decían, es que las comunidades estas cristianas van quedándose cada vez más pequeñitas, no entran jóvenes y no sé qué. Pero es algo que se está viendo no solo en las comunidades cristianas, sino en las clubs de montaña, en los ateneos, en todas las reuniones que se van quedando los viejunos que lo medio impulsamos en su momento y no traemos a las nuevas generaciones. Por un lado, porque las nuevas generaciones, por definición de nuevas, son distintas. Pero por otro lado, tenemos también que cambiar el discurso para hacerlo atractivo, para ver qué le puede atraer a un joven, qué podemos proponerle a la sociedad para que en lugar de pasar una mañana en el centro comercial, se pase una mañana aquí hablando de cómo arreglar el mundo. Pues
Si somos capaces de contarle, oye, lo bien que lo he pasado, mis niveles de cortisol, la amígdala, mi colesterol, que es que esos datos se tienen y además ahora lo pueden medir de manera no invasiva, o sea, no necesitan hacerte una extracción de sangre, se puede medir de manera no invasiva. Y lo que nos hace felices, y lo bien que he estado, y me he gastado 1,50 € en toda la mañana y me lo he pasado súper bien, y era la Coca-Cola y el café. Y, ¿sabes? Entonces, a lo que voy es, ¿cómo contestar a tu pregunta? Pues ya ves que no tengo una receta única, pero hagamos primero nosotros, en el libro, luego cuando voy como reconstruyendo, digo, primero cuidarse a uno mismo, porque de poco nos va a servir. Yo mismo, en estos momentos de odio, cuando tal, ha habido momentos que me he bloqueado, me he ido al campo, he desconectado, he dicho, hostia. Pero tienes que cuidarte a ti mismo, lo haces como puedas, pero tu mejor versión. Luego, conectarte con los demás, porque somos una especie social, no por otra cosa, sino que donde mejor te vas a sentir es con los demás. Busca al principio ambientes no muy hostiles para sentirte un poco arropados. Claro, tus compañeros del colegio que no te dejan hablar ni de Palestina ni del cambio climático, son dos pequeños temas, pues intenta dentro de lo que cabe encontrar un núcleo de afines, porque es duro de entrada meterte en un ambiente muy distinto. Pero ya cuando tienes constataciones de que no estás loco, porque a mí los apoyos me han servido para ver que no estoy solo y que no estoy loco, porque son dos cosas que a veces te cuestionan la sociedad. Dice, uy, ya. Entonces son pequeñas recetas que burlando, pequeñas personas, como dice Galeano, ¿no? Pequeñas personas en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, que cambian el mundo. Y yo creo mucho en eso. Y si no lo cambiamos no pasa nada, pero no lo hemos pasado bien. Y nos hemos extinguido, que parece que es el objetivo. O sea, si tú analizas a la especie humana, su objetivo parece ser la extinción. O sea, todas las especies se extinguen, pero nosotros parece que tengamos prisa. Pues, bueno, pero si nos extinguimos y en ese momento nos lo hemos pasado bien, y hasta ese momento mayoritariamente la humanidad ha llegado bien de cortisol, de colesterol, de tal, pues dices, bueno, podríamos haber durado como el tonto de Homo erectus unos 2 millones de años. Pues el Homo sapiens vamos por 300.000 y me parece que al ritmo que vamos no vamos a llegar a mucho más. Pero si lo hemos pasado bien, pues ya el camino, el trayecto, pues vale la pena. Y esa es la broma que hago de lo de Elon Musk. Yo no intento destronar a Elon Musk, sino que Elon Musk me mira y me dice, mira con qué poco, qué bien se lo pasa. Ya está, no pasa nada. ¿Puedo responder? Dale, venga, rápido. Bueno, vamos Sí. a Cambio generacional y asumimos muy bien pues que esto terminaría en un fin que hemos disfrutado, que lo vamos a dejar constancia, nuestras frases y que nos ha servido. Pero bueno, esa no era la pregunta. Eran dos cosas muy sencillitas que estas son fáciles. Una precisión terminológica y una curiosidad. La precisión terminológica es si seguimos hablando de cambio climático o deberíamos de hablar de emergencia climática. Por aquello de que del cambio ya hablábamos hace 20 años. Y la curiosidad, que no es mía, se la he robado a Costa, pero como no ha pedido la palabra, pues la hago en su nombre o que la haga él. Me la hacía ayer. Nos has hablado de la guerra, la relación de los muertos de la guerra y los muertos del Cambio climático, del cambio y demás. Lo que no nos has dicho es, hablando de emisiones, si alguien ha tabulado las emisiones, no que hace Estados Unidos, sino que suponen las guerras. Ah, claro. Ese dato por curiosidad. Pues muy interesante lo que dices. A ver, lo último que me acuerdo, luego me ayudas a lo anterior, se ha calculado mucho lo de las guerras. Fíjate, solamente una noche cuando Israel contraatacó toda esa lluvia que le vino, ¿no? de Irán, ¿no? Cuando le llovieron todos esos cohetes, esa noche que desplegó, no sé si eran 900 antimisiles y no sé qué, que costó como 10.000 millones de dólares una noche. En esa noche se emitió, más o menos, para que te hagas una idea, la cuarta parte de lo que emite España en un año. O sea, la guerra, claro que emite muchísimo, pero eso son datos que no se airean y no se quieren airear. Es que la guerra, en general, military, que dicen los británicos, o no sé, todo el gasto, digamos, armamentístico asociado, tiene una especie de licencia de corso en la sociedad en general, ¿no? Porque por un lado impulsa la economía, por otro lado parece que hay que hacerlo, porque es todo eso, y es un sinsentido absoluto. Fijaros, otra cifra que no he dado hoy, pero que os la podéis llevar hacia casa más o menos sintéticamente, he contado los muertos de uno y otro, ¿no?
O sea, el cambio climático mata decenas de millones, o sea, vamos a decir 20, 30 veces más que todos los conflictos bélicos. Pues le dedicamos el Producto Interior Bruto Global una tercera parte. Se dedica el 6% al armamento y el military y un 2% al cambio climático. Algo que nos mata 20 veces más, le dedicamos un tercio. Y ahí hay mucho recorrido, y hay muchos intereses creados, hay muchos problemas, hay mucha corrupción, hay muchas mafias, o sea, hay un montón de frentes. Entonces, uno no puede luchar, quien dice uno dice su colectividad o sus... contra todo, pero elige. O sea, yo creo que todos tenemos que ser algo activistas. Tampoco se trata en la escala de 0 a 100 que todos seamos el 100% de activismo, pero el activismo es una forma también de darle rienda suelta un poco a tu preocupación, ansiedad, ¿no? Entonces, haz algo y tú decides cuánto, pero también en qué, porque hay muchos ismos, ¿no? Hablábamos del feminismo, del ecologismo, hay muchos ismos, ¿no? Hay muchas áreas. El que tenga conocimientos de leyes, por favor, lo necesitamos muchísimo. Las leyes hay que actualizarlas, hay que aplicarlas, hay que encontrar cómo parar con leyes, genocidios y ecocidios. El que sepa de hacer puentes, pues que nos enseñe a hacer puentes más resilientes y más... En fin, que hay muchos ámbitos en los que cambiar cosas. Jueces, abogados, y que cada uno elija su ámbito y no nos desborda no solo la globalidad del problema, sino toda la cantidad de frentes en los que hay. Y me habías dicho algo, lo del cambio climático de emergencia. Bueno, ahí hay toda una terminología, está calentamiento global, cambio climático, está emergencia climática, crisis climática. Vamos a ver, son cosas ligeramente distintas. Una emergencia no la puedes mantener de forma indefinida. De hecho, España sigue en emergencia climática, la empezó hace como 3 años o 4 años y ahí seguimos, pero en realidad una emergencia de forma crónica no tiene mucho sentido. Entonces, apelar a la emergencia climática desgasta y quizás tiene más sentido hablar de emergencias debidas al clima como lo de la Dana, puntuales, una emergencia. La crisis climática sí que es bastante sintética y clara, habla de la crisis generada al clima. El nombre completo de cambio climático debería ser cambio climático antropogénico, porque es al que nos referimos, al que ha generado el ser humano, porque cambios climáticos ha habido siempre, los volcanes cambian el clima. Entonces, ya que tenemos el cambio climático en el subconsciente colectivo un poco aceptado, que en la prensa, que en los medios de comunicación, en las redes sociales se habla de cambio climático, yo propongo no andar liando mucho, sabiendo que nos referimos al cambio climático de origen humano y sobre todo a las consecuencias más funestas de ese cambio climático. Pero esos otros 4 conceptos son interesantes y pueden complementar. No son sinónimos, que a veces la prensa, o cuando nos enseñaron en el bachillerato, que para que los textos fueran más ricos no repitáis palabras, utilizar sinónimos, en la ciencia es todo lo contrario, y en la precisión, si una palabra es la que tiene que usar, si la tiene que usar 30 veces, usala 30 veces. Pero a veces me han cambiado algún texto para calentamiento global, cambio climático, crisis climática. No, son cosas distintas. Cuando digo crisis climática me refiero a la crisis climática. Pero bueno, igual que el decrecimiento económico. Suena tan mal que se le ha buscado otras palabras. Y que somos los reyes de ponerle nombres bonitos a las cosas como si por hacerlo ya fueran más bonitas, ¿no? Las energías verdes. Y entonces metes de pronto dentro de verde la clasificación, metes el gas. Un gas al que le han llamado gas natural. Porque ya, claro, siendo natural, oye, pero es un combustible fósil, contamina. No, pero es natural. Y además ahora lo llamamos verde. Claro, y al decrecimiento económico le llamamos postcrecimiento. Que nadie sabe qué es eso del postcrecimiento. No dice nada como la posverdad. Entonces, Europa el año pasado hizo un congreso de postcrecimiento, pero era de decrecimiento económico. Pero claro, Úrsula no podía llamarle decrecimiento siendo neoliberal como es, quiere decir, una Europa muy capitalista y muy derechuza, pues no podía tener un congreso de decrecimiento. Entonces, solo nuestra reina, la reina Leticia, sí que lo sacó y se armó la de Dios. Que tengo una anécdota con la Cruz Roja, no sé si tengo un minuto. Tenga un minuto. Porque hoy mando yo. Claro, manda, que pasa. Bueno, mirad, no sé si visteis el rifirrafe que tuvo la reina Leticia en una reunión de periodismo. Ella es periodista, fue periodista, ¿no? Entonces estaba moderando una mesa como Charo y dijo, bueno, no sé si habéis oído hablar, científicos del CSIC, Antonio Turiel, tal, el decrecimiento. Se le echó encima
¿cómo se llama? El nombre este de Economía, que ahora está como gobernador del Banco de España, no me viene el nombre, pero bueno. Escrivá, pues, no me acuerdo el nombre, pero la imagen la tengo. Muy prepotente, le dijo, poco más o menos, bonita, no te preocupes que la economía la llevamos nosotros, que sabemos. Hay muchas agrupaciones que pueden hacer bastante. En los colegios está Fridays for Future, no sé si en el tuyo ha llegado, qué caso se le hace. También tengo muchas, en fin, penas expresadas por gente de Fridays for Future que vienen padres a decirles, ¿qué les enseñáis en clase? Eso del cambio climático es ideología. En fin. Hay en el mundo rompiendo las barreras que quieren separar. Hay mucho más amor que ganas de enfrentar. ¡Arriba! Y es mucha más la fe que la crueldad. Son muchos más los que comprenden, aquellos que pretenden un muro levantar. La gente quiere paz, por eso emigra y busca un mundo nuevo en libertad. Mucho más amor que odio, más sueño que esperanza y mala voluntad. La gente tiene fe en cambiar de vida y llegan por la tierra y por el mar. Y